el gran pecado de la Iglesia Católica Romana o la transubstanciación para idiotas. Todo sistema, creo yo, tiene en su seno un gran pecado, una gran contradicción que a veces lo define. El gran pecado de la ciencia es el engreimiento soberbio, por ejemplo. El de la democracia, la mediocridad. El capitalismo tiene como pecado la avaricia desencarnada. Y el pecado del protestantismo es la divinización de la Biblia, de los 66 libros que la componen, como si fuera la palabra de Dios. Y, en adición, el individualismo egoísta, al que solo le importa su propia salvación y el que venga atrás que arree. Pero, ¿cuál es el pecado, el gran pecado de la Santa Madre Iglesia Católica? Algunos piensan que es la idolatría, pero no, la idolatría no es el gran pecado. ¿Por qué? Porque los cargos de idolatría son hábilmente refutados por los doctores de la Santa Madre Iglesia con las explicaciones ilusionistas de latría, dulía y perdulía que hacen de la idolatría una virtud. No olvidemos con quién estamos lidiando, porque estamos lidiando con los doctores de la Santa Madre Iglesia, con las explicaciones ilusionistas, con magos teológicos de generaciones y generaciones que han sido capaces y siguen siendo capaces de hacer creer a las personas las más ridículas cantinfladas filosófico-teológicas inimaginables, disfrazándolas, eso sí, bajo un manto de misterio. Tampoco creo yo que sea el gran pecado de la Iglesia Católica Romana los chanchullos económicos del Banco del Vaticano o sus manejos turbios de inversiones de dinero sucio que harían ponerse colorado al mismo Madoff. No es el gran pecado de la Iglesia Católica, como algunos piensan, la ocultación por centenares de años de los sacerdotes pederastras por parte de los obispos católicos y del mismísimo y santísimo Papa de Roma. ¿Cuál es entonces el gran pecado de la Iglesia Católica y Romana? El gran pecado de la Iglesia Católica Romana es la misa y específicamente su punto culminante denominado Eucaristía o Sagrada Comunión, que consiste en el pretendido milagro del cambio de sustancia tanto del pan como del vino en la sustancia del cuerpo y de la sangre de Jesucristo respectivamente, es decir, lo que se conoce como transubstanciación de los elementos en la misa. Paradójicamente, la participación de la hostia y del vino es el culmen, el máximo nivel de santificación en la vida de todo cristiano católico romano. Pero usted querrá saber, me imagino, y por eso está viendo este video, estará interesado en saber cómo yo he llegado a esa conclusión de que el gran pecado de la Iglesia Católica Romana es la misa y específicamente la Eucaristía o transubstanciación. Veamos detenidamente de qué estamos hablando. Fíjese, la Iglesia Católica promulga como dogma de fe, es decir, todo católico debe creerlo por obligación, que en la misa y por mediación del sacerdote oficiante se produce el milagro del cambio de sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y el cambio de la sustancia del vino en la sustancia de la sangre de Jesús el Cristo.
En otras palabras, el pan deja de ser pan para convertirse en el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo, perdón, y el vino deja de convertirse en vino para convertirse en la sangre de Cristo. Ese es el milagro pretendido de la Eucaristía. El caso es, y aquí es donde los teólogos católicos rizan el rizo de lo increíble, que los accidentes del pan y del vino, es decir, la textura, el sabor, el color, el olor, no cambian. Lo que cambia, según estos prestidigitadores teológicos, es la esencia, pero los accidentes no cambian. ¿Cuál es entonces el gran pecado de la Santa Madre Iglesia Católica? Bueno, está claro. Precisamente este tema que nos ocupa, el pretendido cambio de sustancia o transustanciación del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo en la misa. Ese es el gran pecado mortal de la Iglesia Católica. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues porque, fíjese, si creemos que verdaderamente se produce este cambio de sustancia como cree la Iglesia Católica, resulta que el sacerdote en la misa sabe, así como la Iglesia Católica sabe, y todo aquel que participa de la hostia sabe, todos tienen la certeza moral absoluta de que comen carne humana y beben sangre humana. Lo cual, mi querido amigo, no me negará usted que constituyen sendos actos de canibalismo y vampirismo. La Iglesia Católica entonces, y esto es innegable, es culpable de promulgar dogmas teológicos propios de caníbales y vampiros, porque ¿qué es comer carne humana y beber sangre humana sino una obra de vampiros y caníbales? Por amor a Dios. ¿No son acaso los que participan de este festín antropófago reos de la culpa moral de sentarse en una mesa de caníbales y bebedores de sangre? Este es precisamente el grandísimo pecado de la Iglesia Católica Romana, pecado que no podrán limpiar ni con todas las aguas del río Nilo. Se dice, para justificar esta práctica indudablemente diabólica, que Jesucristo lo instauró en la Santa Cena. Pero yo y cualquier persona normal, por poco inteligente que sea, dudará mucho de que la intención de Jesucristo hubiera sido conducir a sus discípulos a realizar prácticas propias de vampiros y caníbales. ¿Será acaso Jesucristo un sacerdote satánico para ir por la vida obligándonos a ser antropófagos y bebedores de sangre humana? Pero por favor, no confundamos a Jesucristo con Drácula, porque aunque en ambas historias se habla de sangre, los motivos para ello y las implicaciones son completamente diferentes. Sea como fuere, cuando usted le indica a los curas y oficiales católicos que la transustanciación es una aberración satánica propia de sacerdotes de Lucifer atiborrados de LSD y bailando desnudos en la noche de Valpurgis, le dicen a usted con una cara dura que no se puede creer que no, que la transustanciación en la Eucaristía es un misterio profundísimo. Frase esta última con la que los oficiales católicos tratan siempre de callarnos la boca. Pero no nos amilanemos,
No entreguemos como borreguitos al matadero nuestra inteligencia. Dígale usted al cura que usted no se está refiriendo al milagro, que naturalmente como buen milagro ya tiene concedido que es un misterio profundísimo. Eso cualquier idiota lo sabe. Pregúntele al prelado u oficial católico por qué razón el cura en la misa, sabiéndolo plenamente, participa de una obra de caníbales al comer carne humana y de vampiros al beber sangre humana. ¿Por qué razón la Santa y Apostólica Iglesia Católica promulga una doctrina, un dogma de obligado cumplimiento que implica acciones aborrecibles, aún para las bestias más hundidas en la escala de la animalidad, como si fueran sacramentos santísimos? Porque esa es la pregunta que hay que contestar. ¿Cómo es posible, en el nombre del Dios verdadero, que haya gente que dice ser inteligente, ya que se pasan toda la vida encerrados en seminarios teológicos, estudiando y dale que te estudio, y sean capaces de obligar a personas cándidas y crédulas a participar de una barrabasada que implica a Jesucristo y a Dios y que los hace cómplices de una acción propia de caníbales y de vampiros? Yo eso, honestamente, por más que me esfuerzo, no lo logro entender. Porque para mí, y creo que también para la Santa Madre Iglesia, y estoy seguro que para todos los que me están oyendo, sin excepción, eso espero, beber sangre humana, es decir, ser un vampiro, es un pecado muy mortal. Y lo mismo pasa con comer carne de personas. Es un pecado muy, muy mortal. ¿Cómo es posible entonces que la mismísima, santísima Iglesia Católica Romana, con el Papa a la cabeza y los obispos y prelados y teólogos en la cola, mantengan como dogma principal del sistema teológico católico romano que en la misa se coma carne humana y se beba sangre humana? ¿Acaso la misa es un aquelarre de demonios? ¿Cómo es posible que se diga que se representa a un Dios de amor, al Dios de amor de Jesucristo, e inmediatamente se obligue a participar en la ingestión de carne humana y de sangre humana? ¿En el nombre de quién se dictan y se hacen todas estas atrocidades? La pretendida transustanciación del pan y del vino en la misa es la mezcla de las obras de Dios con las de Satanás, pretendiendo que de esa mezcla salga la más pura y hermosa flor del crecimiento y la maduración espiritual, el éxtasis sacrosanto. ¿No es acaso esto la prostitución de la verdad? ¿Una aberración propia de esquizofrénicos del mayor calibre imaginable? Yo, como muchos de ustedes, entiendo y acepto que cada cual tiene el derecho de creer lo que quiera. Esa es la prerrogativa de la democracia y debemos luchar para mantenerla. Pero es que esto no es un asunto de democracia, esto es incitar y practicar la ingesta de carne humana y sangre humana. Es una inmoralidad abyecta. Es una inmoralidad esperpéntica y diabólica. Pase que los miembros del equipo de rugby chileno, aquel
cuyo avión se estrelló en los Andes, tuvieran que comerse a sus compañeros. Pase eso, porque había justificación para hacerlo. Pero ¿qué es lo que justifica que el cura me haga comer a mí carne humana en el nombre de Dios? ¿Acaso se me quiere denigrar como persona hasta tan bajo punto de indignidad y hacerme partícipe de la mesa de los demonios en el nombre de Dios? ¿Es esa la esquizofrenia religiosa que la Santa y Apostólica Madre Iglesia Católica quiere producir en mí? ¿Acaso la intención de estos desviados teológicos será que al participar yo de este aquelarre satánico de comer carne humana me sienta inconscientemente culpable de tal atrocidad y entonces la reverendísima Madre Católica tenga otro innoble asidero en mi alma de donde tenerme agarrado para predicarme su perdón? No piensen que soy muy retorcido. Son capaces de eso y de mucho más. Es cierto, mire, es cierto y yo lo entiendo, que el principio que subyace en el canibalismo es que al comerme las vísceras y músculos de mi enemigo, creo que me lleno de él, lo hago parte de mi ser. Su fuerza ahora es mi fuerza. Esa es la mayor expresión de victoria por la cual mi enemigo es completamente asimilado en mi digestión de los miembros de su cuerpo. Pero estos argumentos esgrimidos, algunos de ellos en defensa de la transubstanciación católica, son propios de animales o de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, un psicópata necrófilo y necrófago que mató y se comió a 17 personas. Pero no es un argumento de personas dotadas de integridad, de razón, de ética cristiana. Mire, caballero, los cristianos no andamos por ahí comiendo gente. Es más, no hace falta ser cristiano. Cualquier persona normal y decente, cualquier persona educada, aunque sean ateos fervorosos, no andan por la vida comiendo gente. Entre otras cosas, porque comer personas no solo es un pecado mortal, es un delito. Un delito. Que sea pecado mortal no es mucho problema, porque la Iglesia Católica, al ser la mayor autoridad en materia de Dios, como ellos dicen, elimina pecados como y cuando le viene en gana. Siempre, claro está, previo pago de su módico precio, previo pago de su importe. Dele un Google usted a esta palabra, indulgencias, o a esta otra, Tetzel, para que usted se entere de dónde salió el dinerito para la renovación de la Basílica de San Pedro en el siglo XV y XVI, y cuál fue el origen ideológico de la Reforma protestante. Pero como decíamos, mi querido amigo, comer personas y beber sangre humana, parece mentira que yo esté diciendo eso, es un delito. Y es un delito condenado por las autoridades con muchos años de cárcel o con la pena de muerte en algunos países. Ahora, me pregunto yo, y espero que usted se pregunte, ¿no debería alguien acudir a la policía y levantar una querella en contra de la Iglesia Católica por incitar a cometer prácticas ilegales como comer carne y beber sangre humana? Es decir, fomentar el canibalismo y el vampirismo en la población. ¿No sería esta una forma de obligar a la Iglesia Católica a que reconozca que es una mentirosa patológica y que verdaderamente al participar del pan y del vino
lo hacemos como una rememoración, como un ejercicio espiritual y nunca, nunca como si fuera algo absolutamente real, como los católicos pretenden con su transustanciación de Transilvania. ¿No sería esta una clara muestra de que la sociedad ha madurado lo suficiente como para tratar de desterrar de ella las ideologías y conductas propias de gente retrógrada, visceral, animal y diabólica? Caníbales y vampiros en su fondo, quienes revestidos de la más fina de las hipocresías religiosas, confunden el bien con el mal, lo animal con lo espiritual, lo divino con lo satánico, en una mezcla impropia de la dignidad humana. Cabría preguntarse, para finalizar, ¿cuál es la psicología que hay detrás del dogma de la transustanciación católica? ¿Cuáles son los mecanismos psicológicos que operan en la Iglesia Católica y que les hacen ser capaces de crear y mantener viva y activa esta soberana barbaridad de la transustanciación en la misa? Pero les aseguro, mis queridos amigos, que ninguno de nosotros está preparado para abrir esa lúgubre puerta. Yo creo que tendríamos que invocar el nombre del profesor Van Helsing para que nos ayudara en esa tarea. Mientras tanto, esperaremos hacer un video en el futuro que trate de rebuscar los elementos funcionales de la psicología, de lo que hay detrás de esa intención de confundir, de que confundamos las obras de Dios con las obras del diablo, pensando que somos más santos cuanto más bajas, abyectas, horribles, canibalescas y vampirescas son nuestras acciones. Si es cuestión de confundirnos, evidentemente la transustanciación de los elementos en la misa es un golpe de sabiduría y de efectividad extraordinario. Este es entonces el gran pecado de la Iglesia Católica Romana, la transubstanciación que nos deja idiotas. Muchas gracias.